La defensa tiene la palabra por espacio de 8 minutos. Muchas gracias. Señor director de debates, solicito se me autorice para poder compartir la pantalla, para utilizar en todo caso el apoyo informático para poder resumir brevemente los agravios que se han formulado en el presente caso. Adelante, señor abogado. Muchas gracias, señor magistrado. En efecto, venimos a formular recurso de apelación respecto a este requerimiento de comparecencia con restricciones, respecto a las restricciones impuestas contra mi patrocinado, el señor Domingo Arzubial de Lorriet. Dentro de las prohibiciones impuestas están las que tenemos en pantalla. Sin embargo, conforme se ha formulado al iniciar en el extremo de la apelación respecto a la obligación de registrarse biométricamente en la sede designada por el juzgado de investigación preparatoria, en razón a que, conforme se ha informado a su despacho, hemos recibido la comunicación del juez de investigación preparatoria donde ha dejado sin efecto dicha medida, en razón a una comunicación previa, informando la imposibilidad de la ejecución de dicha medida, tomando en cuenta que esta está destinada para personas que están en libertad y no así de quienes están privados de libertad, como es mi patrocinado Domingo Arzubial de Lorriet. Asimismo, es de advertir que uno de los primeros agravios que vamos a establecer la materia. Esta defensa formuló en el momento oportuno que se encontraba o existía una sustracción de la materia en el presente caso. También lo hemos realizado previamente para efectos del impedimento de salida, atendiendo que es un debate nuevo sobre en todo caso, otra medida. Vamos a hacer una referencia muy genérica para que, en todo caso, si hubiera alguna pregunta, la podemos absorber al final de la audiencia. Esta carpeta fiscal tiene 3 hechos objeto de investigación, el hecho 1, 2 y 3. Respecto al hecho 1, que es el único patrocinado, en virtud de una acumulación solicitada por el Ministerio Público y aprobado por el juez de la investigación preparatoria, ha sido remitido y ha sido acumulado al expediente 36, expediente judicial. El hecho 2, conforme lo vamos a volver a ver nuevamente, mi patrocinado fue condenado en su oportunidad en virtud del expediente 31/2019, que es el que justifica que hoy mi patrocinado esté privado de libertad. Y sobre el hecho número 3, es un hecho que no está imputado a mi patrocinado. Es más, sobre este hecho 1, que está acumulado al expediente 36, de esta carpeta fiscal que nos motiva estas medidas, hemos tomado conocimiento a partir de diversos medios de comunicación que ya se habría incluso formulado una acusación fiscal. Esta defensa, si bien es cierto, no ha sido notificada formalmente, compartimos y hacemos como un hecho público notorio que la propia Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público ha hecho una comunicación respecto a que ya se ha formulado esta acusación en contra de mi patrocinado por estos hechos, por lo cual se habría producido la sustracción de la materia, encontrándose en razón a ello la imposibilidad de emitirse algún tipo de pronunciamiento o medida coercitiva respecto a un caso que ya no es competencia, en todo caso, el caso número 6 a cargo del representante o de la señorita representante del Ministerio Público que hoy nos acompaña. Sin perjuicio de ello, también hemos planteado como agravio, si es que es posible, justificar alguna comparecencia con restricciones a una persona que está privada de libertad. La tesis que plantea esta defensa es que ello no es factible en razón a la propia naturaleza de la comparecencia con restricciones, puesto que la premisa de una medida de comparecencia con restricciones parte de la necesidad que ésta se encuentre en libertad y tenga la posibilidad de afectar la investigación, como vamos a ver más adelante, tampoco se ha postulado. Mi patrocinado tiene una medida, en este caso tiene una pena, que, conforme a la sentencia contenida en el expediente 31/2017, del 29 de mayo del 2019, culminará todavía el 28 de septiembre del 2023. Dato revelador, tomando en cuenta que, conforme lo vamos a reiterar más adelante, uno de los presupuestos procesales para cualquier tipo de medida de comparecencia es identificar, o mejor dicho, para el tema de la caución, es identificar que existe la potencialidad de peligro de fuga, cosa que no se va a materializar en caso concreto porque está privado de su libertad. En esa misma línea, nos corresponde preguntarnos si es posible efectuar algún tipo de limitación a un penado. El Código de Ejecución Penal establece que las únicas limitaciones a las que podría ser sometido son las que provee el Código de Ejecución Penal. Y esto tiene sentido a partir de la naturaleza y el principio fundamental de la resocialización del penado y la finalidad que tiene la pena respecto a este. Por lo cual, agravarle la forma en la cual se va a ejecutar la pena, sin lugar a dudas, no solamente va a alterar el principio de resolución del penado, sino que además va a afectar la propia dignidad del mismo. El otro elemento a cuestionar es si es que es posible plantear restricciones, una comparecencia con restricciones respecto a mi patrocinado, a pesar de no haberse postulado la existencia de peligro de obstaculización. Esta defensa, en la audiencia respectiva, hizo presente que del requerimiento planteado por el Ministerio Público, así como de su respectiva realización, no se habían señalado cuáles eran los peligros de obstaculización que se postulaban contrarrestar con la comparecencia con restricciones. Y en el caso concreto de mi patrocinado no se planteó ningún tipo de peligro de obstaculización,
Por lo cual, si no hay peligro de obstaculización, no tendría sentido imponer por una suerte de automatismo, una medida de comparecencia con restricciones, porque no se ha planteado qué es lo que se busca controlar con estas restricciones, porque no existiría un peligro de obstaculización planteado por el Ministerio Público. Así, es más, sobre este extremo, el ACO plantea lo que tenemos en pantalla, señalando que se desprende peligro de fuga en razón a la magnitud del causado, la función del cargo que tenía, la pena y el reporte migratorio, pero no se precisa, porque finalmente el Ministerio Público nunca oralizó, nunca desarrolló en el requerimiento respectivo la existencia de peligro de obstaculización, por lo cual la sola inexistencia del peligro de obstaculización haría que la medida no fuera posible de imponerse. Luego, señores magistrados, también hemos planteado sobre la carencia de elementos de convicción, pero de elementos de convicción que acrediten el peligro de fuga respecto a la posibilidad de imponer una comparecencia con restricciones o finalmente la caución posteriormente. Cuando el ACO analiza este extremo, él señala que cuenta con arraigo domiciliario, errado además, porque él señala que el arraigo domiciliario se encuentra en el domicilio que éste tenía antes de ser privado de libertad, sin tomar en cuenta que está privado de libertad, pero él señala como peligro de fuga, como elemento revelador del peligro de fuga, de que mi patrocinado, habría tenido un registro migratorio. Sin embargo, el propio Acuerdo Plenario 2019, cuando hace un análisis sobre la necesidad de la argumentación o la justificación que corresponde al peligro de fuga, establece que no basta con los elementos de convicción que justifiquen la pertenencia, o en todo caso la vinculación con el hecho delictivo, sino que además debe justificarse, señores magistrados, cuál es el hecho sustancial que justifica el peligro, situación que tampoco se va a poder acreditar en respecto a mi patrocinador porque este se encuentra privado de libertad hasta un periodo mucho más amplio del que podríamos tener en el plazo inmediato. En esa línea, si advertimos su reporte migratorio, la última salida que este tiene es el 19 de octubre del 2016. ¿Por qué? Porque en efecto está privado de su libertad. En esa misma línea, vamos a advertir nosotros, señores magistrados, que tampoco existe una ausencia, o mejor dicho, no existe una motivación respecto a la determinación de la caución. Y esto lo pudo recoger el propio magistrado. Si nosotros advertimos, el artículo 288 respecto a la caución establece dos cuestiones importantes. Por un lado, que es posible la prestación de la caución económica respecto a que las posibilidades del imputado lo permitan. Lo que además, si lo leemos a la luz del artículo 6 del título preliminar, justifica una motivación que permite entender cuáles son finalmente los alcances de la medida, pero en especial si tiene las condiciones económicas para poder cumplir con esta medida de caución. En el caso concreto, no se advierte ello, sino que más bien señala que se tendría que dar la caución en la medida que, si bien es cierto, reconoce el ACO que no se ha justificado por qué razón se otorgaría 80.000 soles si no se estima proporcional 10.000 soles. Pero ¿por qué es proporcional 10.000 soles y no 5.000 o no 1.000 soles? Justamente esto es lo que evidencia una carencia de motivación, una ausencia de justificación por qué tendría que imponerse la caución. Porque el propio Ministerio Público reconoce y dice, el Ministerio Público está solicitando un monto de caución de 80.000 soles. Sin embargo, dicho fundamento no tiene justificación. Pero si no tiene justificación, lo que correspondería es desestimar la posibilidad de una caución, no asumir de manera oficiosa lo que pudiera resultar proporcional o razonable, más aún si es que no se ha motivado cuál es la justificación que entiende el ACO para estimar como proporcional razonable. Más aún si, conforme lo ha señalado en su oportunidad la Corte Suprema, se debe advertir que la cuantía y la caución tiene que estar relacionada también con la posibilidad que tiene, en este caso mi patrocinado, para ponerse fuera de la autoridad judicial, cosa que, tomando en cuenta que este está privado de su libertad, no tiene posibilidad alguna de sustraerse de la justicia. En razón a ello, solicitamos, señores magistrados, que se pudiera declarar fundado el recurso de apelación y, finalmente, desestimar las medidas de comparecencias y las restricciones que se han impuesto, así como la caución respectiva. Muchas gracias. Minutos. Gracias, señor director de debates. Agravios, queremos resaltar lo primero que ha señalado la defensa con relación a los diversos procesos existentes contra el señor Domingo Arzubial de Elorrieta. Y queremos detenernos solamente en dos expedientes. 6-2017, carpeta 30, y el expediente 21-2019, carpeta 6, que es el objeto de audiencia el día de hoy. Con relación al expediente 36-2017, conforme se nos ha informado por parte de la Fiscalía Supraprovincial, existen imputaciones por delitos de lavado, cohecho pasivo propio y negociación incompatible. En el caso del señor Domingo Arzubialde, es por negociación incompatible.
Posteriormente tenemos, y que este expediente es el que ha sido objeto de acusación fiscal. Por otro lado, tenemos el expediente 21-2019, donde en el caso del señor Domingo Arzubial de Lorrieta se le atribuye el delito de colusión agravada. También, y ya entrando a los agravios, uno de los agravios está relacionado con una supuesta sustracción de la materia que se sustentaría en que los hechos por los cuales está siendo investigado en este expediente, ¿no? 21-2019, que es la suscripción de adenda 1 del contrato de concesión, delito de colusión, habrían sido acumulados al expediente 36-2017. Y en ese sentido también se pronuncia el escrito que recientemente ha ingresado la defensa, ¿no? Y bueno, debemos informar que esta Fiscalía Superior, o bueno, ya tienen conocimiento su superior colegiado, que el 7 de septiembre corrió traslado de un informe que también obra en lo que se nos ha corrido traslado, ¿no? Donde se da cuenta de un informe de la Fiscalía Supraprovincial que informaba que ese pronunciamiento de acumulación fue apelado, que no solamente era respecto del señor Domingo Lorrieta, sino también respecto de la procesada Susana Villarán de la Puente. Fue apelada por la defensa de Susana Villarán, y a lo que ya informó la Fiscalía Superior la semana pasada debemos agregar. Y estando pendiente de pronunciamiento, por lo que se respecta a los hechos del señor Domingo Arzubial de Lorrieta, aún no cuenta con la calidad de firme. Y ya que se dice que hay una omisión de parte del órgano jurisdiccional, debemos también a informar que esta información también tuvo en cuenta el APO para emitir su decisión. Pues en audiencia habría solicitado a la fiscal del caso que dé cuenta de esa situación, y este despacho provincial cumplió con presentar el 13 de abril del 2022, porque este requerimiento de comparecencia restringida fue su requerimiento que tenía impedimento de salida de comparecencia restringida, y se dio en diversas sesiones. En una de esas sesiones es que se hace ese pedido, y la Fiscalía cumple con presentar el 13 de abril de 2022 un escrito donde informa de esta circunstancia conforme hemos detallado respecto al procesado Arzubial de Lorrieta, por lo que el magistrado no es que haya hecho caso omiso a lo que alegó por la defensa, tanto así que requiere información al Ministerio Público y este cumplió con proporcionarla. Por tanto, ese agravio no sería de recibo. Luego, ya entrando en materia respecto a los demás cuestionamientos, tenemos que al procesado Domingo Arzubialde se le procesa, aquí en este caso por colusión agravada, porque habría suscrito la adenda número 1 en la que se eliminaba ciertas condiciones favorables y se le otorgaba otras favorables para las empresas OAS y LANSAC, que estaban involucradas en el contrato de concesión Línea Amarilla, y que esto desnaturalizaría la resolución judicial. Informan de la confiabilidad de los elementos de convicción que vinculan al procesado Domingo Arzubialde con la suscripción de esta adenda, y que da cuenta del compromiso de suscribir la adenda con modificaciones sustanciales al contrato que incumplirían la normativa municipal, la normativa de las asociaciones públicos-privadas, en violación del SNIP y todas esas y diversas normativas, conforme lo detalla el informe de auditoría, que también se ha acompañado como elementos de convicción. Y también se advertiría declaraciones de un colaborador eficaz 105-2019, que señala, si bien no imputa directamente al señor Domingo Arzubialde, pero sí indica, hace referencia a la adenda número 1, que es justamente el hecho en el cual está involucrado, que es materia de investigación contra este procesado, que se habría suscrito esta adenda a cambio de $3 millones por parte de OAS. Además, se tienen los documentos que se han glosado por parte del órgano jurisdiccional en las páginas 43 a 46 del auto impugnado. Con relación al peligro de fuga y el hecho de estar purgando una condena por otro proceso, que son otros agravios que ha dado cuenta la defensa en esta audiencia, este criterio debemos tener en cuenta que en una comparecencia con restricciones en lo que se refiere a peligro de fuga está sometido a un umbral probatorio inferior al que se necesita para dictar una prisión preventiva. Y de ahí que coincidimos con el órgano jurisdiccional cuando señala que se desprende cierto peligro de fuga debido a la magnitud del daño causado. Y bueno, para ello debemos informar que esta obra habría pasado de 480 millones a 561 millones de dólares gracias a la adenda, ¿no? Y también debemos tener en cuenta la inversión privada de la municipalidad, también la gravedad de la pena a imponer, que es una prognosis que podría determinar una privación de libertad efectiva.
a su reporte migratorio, que si bien es cierto, registra salidas y retornos, también nos indica su capacidad para abandonar y permanecer fuera del país. Y aun cuando el imputado se encuentra en la actualidad purgando una pena privativa de libertad y conforme nos ha informado que vencería el 28 de septiembre de 2023, esto es el próximo año, la medida que estamos requiriendo no sería incompatible porque incluso la anterior podría vencer anteriormente por beneficios penitenciarios, ¿no? O también debemos tener en cuenta que esta medida que pedimos estaría destinada para todo el proceso y superaría incluso cuando ya el señor Domingo Arzubialde haya egresado del centro penitenciario. Y debemos tener en cuenta que esta condena no es en mérito ni siquiera el 36-2017, que es el tema de la acumulación que está pendiente, sino es otro expediente, ¿no? El expediente número 31-2017, esto es, no tiene incidencia con este presente incidente. Y con relación a que no podría tener objeto discutir lo que se ha señalado en la apelación escrita porque ya ha sido materia de desistimiento en la audiencia anterior y nos ratificaríamos únicamente en lo que refiere al órgano jurisdiccional que el hecho de contar con viajes al extranjero a más de 10 países distintos dan cuenta de la posibilidad económica del procesado para poder asumir el pago que indica el órgano jurisdiccional y a eso también se tiene del delito, a los antecedentes del procesado, y ya vemos que cuenta con sentencia condenatoria en otro proceso, a la gravedad del daño, conforme criterios que están establecidos en el 289.1 del Código Procesal Penal. Y por los fundamentos expuestos, pedimos que se confirme la decisión que se dictó contra el investigado Domingo Arzubialde relacionada con la comparecencia con restricciones. Muchas gracias. La defensa tiene la palabra por 3 minutos para su réplica. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, sobre el primer extremo, sobre el tema de la acumulación, en efecto, es cierto, hay un recurso de apelación, sin embargo, es advertir que esta parte procesal no ha efectuado apelación ninguna. Nosotros no hemos impugnado la decisión, por lo cual, en ese extremo, tendría que valorarse al respecto. Más aún, si bien es cierto, en el extremo que, en efecto, el ACO solicitó información al Ministerio Público sobre la acumulación, eso es verdad, y finalmente esto se hizo una vez finalizada la audiencia. Sin embargo, como ustedes van a poder advertir, en la propia resolución objeto de impugnación no hay pronunciamiento alguno, ni en sentido positivo ni negativo, no existiendo motivación al respecto, no habiéndose dado respuesta a uno de los planteamientos postulados por esta parte procesal. Luego, sobre los elementos de convicción, aquí es de relevancia advertir que lo que cuestiona esta defensa no tiene que ver con los elementos de convicción respecto a la vinculación de mi patrocinado o no al hecho delictivo. Los cuestionamientos que ha hecho esta defensa es respecto a los elementos de convicción de la potencial peligro de fuga, que es lo que no existe. Es cierto y es verdad, hay una investigación, y esa investigación es la que finalmente está justificando que, en este caso acumulado, hoy por hoy se encuentra en acusación. Estimamos nosotros que mi patrocinado es inocente, se discutiría en la etapa correspondiente, pero lo que cuestionamos es que uno de los presupuestos procesales para poder imponer este tipo de medidas es la existencia del peligro de fuga. Y esa existencia de peligro de fuga es la que no se ha materializado. Es más, para esos efectos hemos señalado el fundamento 42 del Acuerdo Plenario 1/2019, si bien es cierto, establece esto para la prisión preventiva, también resulta de aplicación para efectos de esta medida. Es cierto, el estándar puede variar, pero lo que se exige es que haya algún elemento de convicción que justifique que mi patrocinado vaya a fugarse del país y en todo caso a partir de eso se justifique. Por ejemplo, al señorita representante del Ministerio Público ha dicho, podría presentar un beneficio penitenciario. Si el patrocinado hubiera solicitado un beneficio penitenciario y hubiera presentado que existe ese beneficio penitenciario, tendríamos entonces que en efecto hay la potencialidad del peligro de fuga. Pero en este caso no se ha planteado cuál es el hecho concreto que justifica que se le imponga una medida de esta naturaleza. Finalmente, también ha planteado la señorita representante del Ministerio Público que estas medidas parten de la naturaleza de la magnitud del daño causado, pero no existe finalmente la parte nuclear de la medida de la comparecencia. Esto es, la circunstancia justificativa del peligro. Al no haberse planteado en principio el peligro de obstaculización, no corresponde simplemente por un mero requerimiento, sin plantearse cuál es la situación justificativa de peligro, que se le plantea algún tipo de restricción. Como tampoco correspondía, si no se ha justificado la razón por la cual se podría fugar, podríamos plantear cómo es que la medida va a ser proporcional con respecto al peligro que se postula. Ese es el cuestionamiento que hace esta defensa respecto a ello.
Y finalmente se advierte que en el extremo de la caución ha redundado, estimando que en efecto el ACU habría consignado esta caución de manera adecuada, pero no nos ha dado argumentos por los cuales el monto asignado sería el proporcional, sería el razonable caso concreto, más aún si la resolución objeto de impugnación no ha motivado cuáles son los recursos económicos o cuál es la posibilidad que tendría mi patrocinado para asumir dicho monto de dinero. En todo caso, esto más bien evidenciaría que la resolución venida en grado carece de la motivación debida para justificar el monto al que se estima proporcional y razonable por el ACU. Muchas gracias, Ministerio Público. 3 minutos para su dúplica. Sí, con relación al tema de acumulación, lo cierto es que, conforme ya lo ha reconocido el propio letrado, todavía está siendo objeto de análisis y está pendiente. Pues no hay una decisión firme. También, por otro lado, está ahora señalando una ausencia de motivación, sin embargo, estamos ante una pretensión revocatoria. Y con relación al peligro de fuga, nos ratificamos en lo que ya hemos mencionado, ¿no? Y debemos tener en cuenta que el acuerdo plenario, que conforme también lo señala el letrado, es aplicable para prisión preventiva, pues el estándar es no para compartir con restricciones. Y por otro, y finalmente, con relación a los criterios, que señala que no se habría indicado ningún criterio para el peligro de fuga por parte del órgano jurisdiccional, lo cierto es que el órgano jurisdiccional sí indica criterios, cómo serían la magnitud del daño causado, la gravedad de la pena, ¿no? Y el reporte migratorio que denotarían esta capacidad de traslado, ¿no? También debemos tener en cuenta que estos criterios, si bien es cierto, no son específicos, ¿no? Y serían criterios genéricos, también no podrían por ello ser descartados para una evaluación en el caso de comparecencias con restricciones que implica una mera posibilidad, más si en ese subsistema especializado se han tenido en cuenta en otros casos, incluso se han impuesto o confirmado prisiones preventivas en casos que están en el marco o han sido dictados en el marco de la ley 30.077 con crimen organizado. Por estas razones nos ratificamos en la pretensión del Ministerio Público. Bien, muchas gracias. Al final le vamos a dar uso de la palabra al señor Zubioli para que se dirija a este tribunal. Mientras tanto vamos a hacer algunas preguntas para que podamos aclarar mejor esta pretensión impugnativa. En principio, señorita fiscal, nos ha indicado que en el expediente 36-2017 se le está investigando por negociación incompatible y aquí se está investigando por colusión agravada y existiría una impugnación respecto a la acumulación. Pero en el expediente 36-2017, ¿cuál es la medida o medida restrictiva que tiene el investigado en ese expediente 36-2017? De lo que nos ha informado la fiscal a cargo del caso es comparecencia con restricciones. Sí, correcto. Bien. La defensa ha indicado claramente que no cuestionó los elementos de convicción respecto a la vinculación al hecho en materia de investigación, que eso ya se va a mirar más adelante, sino que está cuestionando los elementos de convicción para establecer peligro procesal de fuga. Obviamente, el peligro de perturbación probatoria no ha sido propuesto por el Ministerio Público. Entonces, ¿cuáles son los elementos de convicción que ustedes han presentado para determinar la existencia de un peligro de fuga de una persona que está privada de su libertad en un centro penitenciario? Solo son los criterios que acabamos de señalar, además del reporte migratorio, Bien, que denotan esa posibilidad, ¿no? En el sentido de que, si bien es cierto, actualmente está en prisión, ¿no? O sea, ahorita no va a ser físicamente viable que se pueda fugar. Sin embargo, como ya hemos escuchado, la sentencia vence el próximo año y existe la posibilidad de que pueda ser incluso egresar del establecimiento penitenciario con anterioridad. Bien. Dentro de los fundamentos abstractos que se ha indicado por el Ministerio Público es el movimiento migratorio y la capacidad económica, pero el Acuerdo Plenario 1/2019 ha establecido que no basta eso, ¿no?, para establecer un peligro de fuga, sino que se requiere también la posibilidad o certeza, quizás altamente probable, que tenga un lugar donde pueda quedarse, que tenga un tipo de arraigo fuera del país donde pueda permanecer, ¿no? ¿Eso también ustedes lo han presentado algo al respecto o hay una argumentación al respecto en su requerimiento? Respecto al arraigo, no, y en ese aspecto sí se coincide, ¿no?, con el órgano. Ahora, la defensa ha indicado que el juez establece que existe arraigo domiciliario y ya consignado en un domicilio que actualmente no reside, porque el señor está en un centro
penitenciaria. Entonces, sería correcto establecer un arraigo domiciliario en un lugar distinto a donde está permanentemente el señor. Bueno, actualmente en realidad pues no está allí, ¿no? Está en un centro penitenciario, ¿no? Pero se tiene, digamos, se conoce dónde está, ¿no? Bien, el tema de la motivación, ¿no? Estamos sin motivación a veces los jueces. A ver. Bien, algo interesante. Ahora pasamos al tema de proporcionalidad, ¿no? La defensa indica, a nivel de proporcionalidad, es necesaria una comparecencia restringida para una persona que está privada de su libertad en el momento actual, porque el requerimiento fue en febrero de 2022. Entonces, a febrero de 2022 que se formuló el requerimiento, ¿era necesaria esta comparecencia restringida a una persona que está privada de libertad? Lo entendemos en el sentido que se trataría de procesos independientes, señor magistrado. Bien, entonces, a su respuesta, ¿existe un análisis de proporcionalidad efectuada por el juez que indica que que es necesario, idóneo y proporcional, toda vez que son procesos independientes? Su micrófono, señor fiscal, está apagado. Perdón, en la página 45, ¿no?, del auto objeto de impugnación, el magistrado señala, justamente da respuesta a esta alegación de la defensa, ¿no? La defensa alude al inexistente peligro de fuga por encontrarse privada de su libertad. Sin embargo, esta judicatura considera que el peligro de procesar y las medidas de coerción son independientes de cada proceso, porque el investigado se encuentra privado por circunstancias que no están vinculadas al presente proceso y que son ajenas al control de este juzgado. Y conforme hemos dado cuenta, la sentencia que está purgando condena no tiene relación con este proceso, y ni siquiera con el 36 del objeto de acumulación. Correcto. Ahora vayamos a las reglas de conducta, ¿no?, que han sido impuestas por el juez. A ver. Estas reglas de conducta de no ausentarse de la localidad en la que reside puede ser cumplida por el investigado estando privado de su libertad, o sea, está condicionada a su voluntad, porque obviamente si no cumple con esta regla puede revocarse la comparecencia restringida. Entonces, esta regla de conducta podría ejecutarse prácticamente. Bueno, actualmente, como se encuentra privado de su libertad, bueno, no hay posibilidad, ¿no?, de que se vaya a ausentar, ¿no? Bien, la siguiente regla de conducta de comparecer cada vez que las autoridades soliciten, tendría posibilidad de realizarse o no realizarse a voluntad del investigado estando en un centro penitenciario. Puede asistir virtualmente, señor magistrado. Pero eso es a través de su voluntad, porque obviamente su incumplimiento va a generar una prisión preventiva, entendemos así. En cada percibimiento dependerá siempre y cuando no se acredite que haya sido, por ejemplo, el centro penitenciario o el INPE quien haya evitado, ¿no?, que pueda concurrir. Bueno, el registro biométrico ya lo han sacado porque esto también era difícil de realizar prácticamente, ¿no? El tema de la caución. El juez ha motivado conforme al artículo 289 la razón o el fundamento por el cual establece la caución y por el cual señala que sea estos 20.000 o 10.000 soles. Lo que señala el órgano jurisdiccional, que es uno de los criterios del tema económico, de que el investigado sería una persona solvente económicamente, y si bien es cierto, en este párrafo no dice respecto a los otros argumentos, sí es cierto que en la página 44-45 da cuenta de la suficiencia de los elementos de convicción y la gravedad del hecho, que también es otro criterio, ¿no?, que se desprende del artículo 2.9 del Código Procesal Penal. Ya, finalmente vamos a hacer un ejercicio de subsunción. El artículo 287 del Código Procesal Penal establece
se impondrán restricciones previstas en el artículo 288 siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. El juez podrá imponer una de las restricciones o combinar varias de estas, según resulte adecuada al caso, y ordenar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de restricciones impuestas. Entonces acá tenemos una norma que establece: tiene que haber peligro procesal de fuga o de perturbación en menor intensidad que el peligro de fuga para una prisión preventiva, y el juez tiene que establecer reglas para reducir este peligro de fuga. Y estas reglas no son todas, sino que tendrán que ser valoradas una a una dependiendo del caso en concreto. En consecuencia, estas reglas que ustedes han pedido en el requerimiento y que han sido también dadas por el juez de investigación preparatoria, ¿cumplen con esta finalidad de la norma? Se ha detallado en cada caso el por qué se está solicitando la medida. Ahora, si lo que se refiere su magistratura es respecto a si en la parte resolutiva, ¿no?, de la decisión objeto de apelación se ha detallado por cada imputado, esto no ha ocurrido. No se detalló, pero se ha motivado por cada imputado que sea necesaria esta regla de conducta para meditar o reducir un peligro de fuga. Se ha señalado el por qué debería imponerse las restricciones, pero no se ha detallado por cada imputado el por qué cada una de estas restricciones. Correcto. Muchas gracias. La defensa tiene uso de la palabra respecto a las preguntas y respuestas dadas por el Ministerio Público. Sí, señor magistrado, solamente puntualmente resulta palmario, a partir de lo señalado ya por la representante del Ministerio Público, que no existían al momento de la interposición, incluso hoy mismo, razones jurídicas ni fácticas para poder imponer una medida como la que se ha planteado, ni las medidas de comparecencia con restricciones, ni mucho menos la caución, no solamente porque la resolución carece hoy por hoy de la justificación, sino porque el propio requerimiento no tenía estos elementos. Y no tiene los elementos porque en el plano fáctico tampoco han concurrido. Como lo mencionamos en la sesión pasada, existen serias restricciones respecto a la posibilidad de poder desplegar la libertad de mi patrocinado para poder cumplir estas medidas, ¿no? Como le digo, más allá de la discusión objeto de debate, lo que está generando esta medida, que se haya autorizado en primera instancia y que finalmente nos lleve a la audiencia, es un gasto de recursos, una demanda de tiempo sobre un hecho que, a criterio de esta defensa, es manifiestamente innecesario en razón a la condición en la que se encuentra mi patrocinado. Muchas gracias, señor abogado. De mi parte no tengo más preguntas. Señor presidente, ¿alguna pregunta aclaratoria o adicional? Ninguna pregunta de mi parte. Gracias. La magistrada Magallanes, ¿alguna pregunta aclaratoria o adicional? Ninguna, doctor Enríquez, gracias.